le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Voy a hacer voluntariamente lo que a Dios le agrada, porque yo conozco que lo que a Dios le agrada es lo que yo debo de hacer. Entonces nosotros como iglesia no podemos ver el tema del pecado como un tema ajeno a la iglesia, porque ese es el tema principal, de que nosotros estemos advertidos, de que cada vez que leamos la palabra podamos organizar nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder estar consciente que estamos viviendo un estilo de vida que le agrada a Dios. Y si de repente nos hemos salido del camino, volver a introducirnos en el camino. Para eso está la iglesia. Por eso es tan importante nosotros congregarnos, para hacernos conscientes del camino de Dios sobre nuestra vida. Y haciéndolo nosotros, nuestras generaciones la estamos garantizando, para que ellos también crezcan en el temor a Jehová. Porque la garantía de un ser humano es poder tener el temor a Dios y tener la prevención de no tomar una decisión que esté conectada al pecado. Si nosotros nos vamos a Génesis, desde un principio en la creación de Dios, todo Dios lo creó, todo estaba bien. Pero cuando entró el pecado en el huerto del Edén, todo se distorsionó. Porque el pecado fue lo que arruinó el plan de Dios sobre el hombre. Y es lo mismo que arruina la vida de un ser humano o de una familia. Cuando el pecado entra, trae ruina. Cuando el pecado entra, trae destrucción. Entonces nosotros tenemos que hacernos doctores de la palabra para prevenir el pecado y ayudar a otros a prevenirlo también. Porque nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pero también nosotros sabemos que Cristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. O sea que tenemos nosotros la salida del problema del pecado. Tenemos la salida a través de la sangre de Cristo. Pero cuando yo me paseo por la palabra, me doy cuenta que tengo que mantenerme alerta. Tengo que mantenerme alerta. Aun cuando una persona es liberada, le entrega su vida a Jesús, Dios le hace responsable de su estilo de vida y le dice: cuídate, protégete, ya no vayas a esos lugares donde tú abriste la puerta para que el pecado entrara a tu vida. El Señor no es que simple y llanamente nos da salvación y nos libera, sino que nos dice, Mario, ayúdame por favor, sino que nos dice: cuiden su estilo de vida para que el pecado no vuelva a entrar. Por eso es que la palabra de Dios dice: mire que el que esté firme, que no caiga. Pero también dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. 7 veces usted comete el error y 7 veces si usted se arrepiente, Dios vuelve y lo levanta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Está diciendo: entrénense para que ustedes descubran rápido la trampa y si cayeron en ella, rápidamente salgan. Ahí es que está el punto. Entonces el pecado es una realidad que nos acecha cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Y nosotros tenemos que decidir vivir una vida en el Espíritu para estar apercibido. Entonces el primer punto que tenemos que tener bien claro es que a Dios le agrada cuando nosotros nos apartamos del pecado, porque estamos decidiendo vivir el estilo de vida que Él demanda. Porque el pecado y Dios no pueden cohabitar. No puede cohabitar Dios y el pecado. Una persona no puede decir: estoy bien con Dios y estoy bien con el sistema del mundo, con las tinieblas. No, eso es imposible. Para estar bien con Dios hay que amar lo que Él ama y hay que aborrecer lo que Él aborrece. Eso tiene que estar claro. O sea, hay que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece.
entendiendo, escuche bien, entendiendo que Dios ama al pecador, pero odia el pecado que comete el pecador. Por eso tenemos que separar una cosa de la otra. A Dios le agrada que la gente se niegue al pecado, porque esa es la manera más pura de adoración. La primera razón por la que una persona le entrega su vida a Jesús es porque ha decidido de manera voluntaria apartarse del pecado, dejar de complacer la carne para empezar a entrenar su espíritu. Simple y llanamente porque ha hecho conciencia del daño que hace el pecado. ¿Quién sabe que el pecado hace daño? O sea, cuando una persona dice yo quiero estar en paz, yo quiero estar tranquilo, la primera decisión que toma es retirar su vida de pecado. Decir, ya no voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo. Voy a dejar de fornicar, voy a dejar de adulterar, voy a dejar de hacer todo esto que me está causando un malestar interno en mi vida. Entonces, hay que tener entendimiento, número uno, de que el pecado hace daño. Y no solamente le hace daño al que lo comete, le hace daño a todo aquel que está alrededor de aquel que lo comete, sin excepción. Una mala decisión de un padre afecta a toda la familia. Una mala decisión de una madre afecta a toda la familia. Pero una mala decisión de un hijo también afecta a toda la familia. Fíjese cómo estamos todos interrelacionados. No podemos decir que el error que una persona comete no afecta a los que están a su alrededor. El pecado es como una granada que es fragmentaria, que cuando explota, todo lo que está a su alrededor es afectado. Eso es así. Así que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Eso es pecado. Pecado es voluntariamente decido hacer algo que yo sé que es incorrecto. Así que nadie que esté en una iglesia puede justificar el pecado, porque esto lo hace víctima de sus errores. Porque nosotros sabemos conscientemente que todo pecado tiene su consecuencia. La consecuencia avisa siempre que se cometió un error. Y a veces no sabemos que hubo el error hasta que la consecuencia no llega. Y después que la consecuencia llega es que nos podemos meditar qué fue lo que yo hice. ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué fue lo que yo hice? Porque escuche cómo funciona esto en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el enemigo no entra porque quiere, porque si fuera así, nos afectará todo. El enemigo solamente puede afectar cuando tiene una legalidad en el mundo espiritual. Porque él siempre tiene la intención de destruir. Él siempre tiene la intención de señalar, de juzgar y de traer consecuencias. Pero él no puede hacerlo si nosotros vivimos una vida íntegra. ¿Cómo así, pastor? Job. Dice la palabra de Dios que Job todos los días honraba a Dios y traía sacrificio y holocausto por él y por sus hijos por si acaso. Pero un día Satanás subió al cielo y el Señor le dijo: ¿tú has visto a mi hijo Job? ¿Y sabe lo que él le dijo a Dios? Claro, yo le he visto que tú lo has bendecido, que tú lo has prosperado, que todo lo que él toque es multiplicado. Y también he visto que tú lo has cercado, porque tu consagración te cerca. Apartarte del pecado te guarda, te protege, es un cerco de protección. Y él le dijo: pues quítale esa protección y tú verás si no te niega, y tú verás si no va a pecar. Pues ¿sabe qué pasó? El Señor le dijo: no hay problema, pero no toque su alma. Y Job tuvo todos los panoramas para maldecir a Dios, tuvo todos los panoramas para pecar, tuvo todos los panoramas para negar a Dios, mas
cada proceso que vino a su vida, lo que hizo fue glorificar a su creador. Lo que hizo fue decir: si Dios dio, también Dios puede quitar. Mejor maldijo el día de su nacimiento, mas no maldijo a Dios que lo creó. Lo perdió todo, mas no pecó. Y Dios, por cuanto Él pasó cada prueba, dice la palabra que le dio 2 veces más de lo que Él tenía, porque fue aprobado por Dios. Quiere decir que si algo tú tienes, es porque Dios en alguna área te recompensó por tu comportamiento. En alguna área tú te negaste a algo y le honraste a Dios. En alguna área Dios quiso mostrar su amor hacia contigo. Si hoy tienes una bonita familia, si hoy tú tienes un negocio, si hoy tú tienes algo que puedes decir gracias Señor, quiere decir que en algo de lo que tú hiciste, Dios dijo: lo quiero reconocer y lo quiero marcar por eso que hizo. Quizás usted ni lo sabe eso. Quizás usted ni lo sabe eso. Pero nadie en esta tierra tiene algo si no es permitido por Dios. Nadie. Lo que tú puedes disfrutar hoy es producto de tu obediencia a Dios. Oye esto, lo que tú puedes disfrutar hoy es producto de la obediencia a Dios. El medio que Dios haya usado no es el enfoque, porque Dios puede usar cualquier medio. Ahora te voy a decir algo: si en algo tú puedes identificar que Dios ha puesto su mano, es porque sin darte cuenta a algo te negaste. Hubo un sacrificio en tu vida, algo quisiste hacer para agradar a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber, escúcheme bien, que Dios se mueve por un sistema de obediencia, mas Satanás se mueve por un sistema de desobediencia. ¿Está aquí conmigo? ¿Quién sabe que la conciencia siempre avisa? A todos nos avisa la conciencia. Antes del pecado, antes de la trampa, la conciencia nos aconseja. Pero quién sabe que el pecado nubla el entendimiento de la conciencia. El pecado hace que la gente llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. La gente no percibe el error cuando está en pecado. La gente no percibe la consecuencia cuando está en pecado. Al contrario, dice: yo estoy dando una gozada, pero no se da cuenta que está a 2 pasos de llegar a su muerte. La gente puede decir: voy a romper todo esto, y voy a crear algo más grande para poder poner mis bienes ahí. Y no se da cuenta que lo que tiene provocado por el pecado, que lo tiene almacenado, es lo mismo que le avisa: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, el pecado nunca te deja con el privilegio que tú tienes. Te lo quita al final. Te lo quita al final. Por eso es que el pecado es un engaño. El pecado es un engaño. Yo quiero ver el primer brujo feliz, millonario, que resolvió su vida, su familia, y que todo está bendecido, está en salud. Quiero verlo el primero. ¿Sabe por qué eso es imposible? Porque lo que el diablo te da, te lo cobra, te lo quita y te hace de eso la puerta que se abre para entonces traer maldición en tu familia, traer maldición en tus generaciones, traer maldición en todo lo que tú toques. Entonces, el tema principal de la iglesia es la salvación, pero no hay salvación si no hay arrepentimiento de pecado. Tiene que haber un arrepentimiento de pecado para que pueda venir salvación. Por eso es que cuando yo veo a alguien que se siente mal porque se predica acerca del pecado, esa es la señal de que esa persona está defendiendo algo incorrecto que está haciendo, que nadie conoce, nadie sabe, pero que Dios sí conoce y Dios sabe.
¿Por qué una persona se siente incómoda cuando se predica del pecado? Porque está operando en pecado. Porque está operando en pecado. Una persona que no está operando en pecado se apasiona cuando se habla del pecado, porque de ahí fue que Dios te sacó, porque de ahí fue que Dios te sacó, de ahí fue que Dios te liberó. Vinimos a ser gente después que Dios nos sacó del lodo cenagoso. Sufrimos fue en el pecado. Nuestros dolores más profundos, ¿cuándo fueron? Cuando estábamos fuera de Cristo. ¿Y quién dice como yo? Si lo hubiéramos sabido, hubiésemos entrado más temprano a esto. Pero al final, cuando estábamos fuera de Dios, ¿qué estábamos buscando? Felicidad, señores. Estábamos buscando llenar los vacíos con lo que teníamos a mano. Y lo que teníamos a mano no era bueno. No era bueno. Ahora quiero decirte algo. Eso siempre va a competir con lo de Dios. Déjame repetir eso y poner un ejemplo para que me entiendas. Eso siempre va a competir con lo de Dios, porque eso generaba placer. Y esto también genera placer. Lo diferente es lo siguiente: que las riquezas de Dios no añaden consigo tristeza, mas las que vienen del pecado terminan en tristeza. Una familia en Cristo no es lo mismo que una familia fuera de Cristo. Son cosas totalmente diferentes. Nuestra relación con Dios cada día más debe de hacernos más conscientes del pecado. A veces no es que tanto yo siento a Dios, sino que tan consciente estoy del pecado. Porque si usted siente mucho a Dios y al mismo tiempo puede operar en pecado, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. O sea, que hay sensorialmente, puede haber algo y tú conformarte con eso y hasta aprobarte tu estilo de vida si estás en pecado, porque así como siente la presencia, así también puedes disfrutar de lo otro que tú sabes que no le agrada a Dios. Por eso es que el pecado en la iglesia, cuando una gente ama, tiene que enfrentarlo. Porque ¿de qué me sirve a mí que al final nosotros hayamos cumplido con la gran comisión y que Dios me diga allá arriba: lo hiciste mal, no hablaste del pecado, no lo reprendiste, no le diste entendimiento acerca del pecado, no le diste herramienta acerca del pecado? Y ellos se creyeron que era más importante la sociedad que la integridad. Así que el pecado en la iglesia tiene que ser enfrentado de manera continua, como usted quiera ponerlo, con amor y con verdad. Como dice la palabra que el pecado se corrige con amor y con verdad. Pero quién sabe que hay verdades que son rechazadas. Hay verdades que son como el metiolé. El metiolé. El metiolé pica pero sana. Pero si usted ve a alguien que está incorrecto, usted no tiene que ser pastor para decirle: no te va a ir bien, no deja eso. Eso no te conviene. Usted está autorizado para hacerlo. Y eso dice que usted ama a esa gente. Eso dice que usted está en la iglesia correcta. Eso dice que usted está percibiendo a esa persona. ¿Para qué? Para que pueda preservar, oiga bien, su salvación. Porque al final lo que estamos aquí, estamos detrás de la salvación. Pero nosotros no podemos preservar la salvación si vivimos en pecado. Eso es imposible. Así que el pecado tiene que ser enfrentado en la iglesia, tiene que ser enfrentado en la casa, tiene que ser enfrentado dentro del matrimonio, tiene que ser enfrentado en la familia, tiene que ser enfrentado con los amigos, tiene que ser enfrentado con la gente que te rodea, porque eso es lo que dice que tú estás consciente de lo que es la salvación. Entonces oremos para que Dios nos dé sabiduría
para que nosotros podamos ayudar a la gente. A la gente no se le ayuda diciéndole: tranquilo, eso va a pasar el año que viene, tranquilo, tú vas bien. Pero poco a poco Dios te va ayudando. Es que tú no sabes si a esa persona le quedan 3 días de vida. Es que tú no sabes si esa persona te está hablando contigo por última vez, la última chance que Dios te dio. Tú no lo sabes. Nos ha pasado a muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Hablamos con personas que nunca pensamos que nuestra conversación fue la última. Entonces, yo soy de los que digo: no se puede desaprovechar la oportunidad. No se puede desaprovechar la oportunidad. Yo recientemente, hace unos días, fui rápidamente a la clínica. Fui 2 veces y no me dejaron entrar. Pero la tercera vez que fui, la paciente, que no la conozco, sino que era de una persona aquí de la iglesia de nosotros, eso fue programado por Dios, porque no estaba nadie. Cuando yo llegué a la habitación, estaba solamente la paciente, y yo entré sin conocerla. Me presenté, pero yo entré directo a hacer algo de parte de Dios. No fui a preguntar: ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la salud? Porque ya yo sabía cómo estaba la salud. Estaba en un proceso donde le dieron de alta porque tenían que llevársela a Santo Domingo, porque tenían que hacerle una operación de vida o muerte, porque se le pegaron la vejiga, el intestino, y se le pegó también el útero. Entonces, la operación que había que hacerle, que gracias a Dios se hizo ya, se necesitaban muchos especialistas al mismo tiempo trabajando para poder salvarle la vida. Pero había un riesgo de muerte. Yo no puedo llegar en un riesgo de muerte. Que Dios te bendiga, Dios tiene control de eso, tú verás que la Virgen María te va a ayudar, que los ángeles No, yo tengo que ir con mi conciencia clara. Mija, te quiero hacer consciente de algo. Estoy aquí porque necesito prepararte en este momento. Se le salieron 2 lágrimas. Pero ahí ella necesitaba que alguien le dijera la verdad de su realidad. Ahí no era una fe que vamos a hacer cadena de oración, es prepararte, porque puede pasar que Dios haga el milagro, puede pasar que ya te sea la última vez que tú escuchas acerca de Dios. Y fui con mi hijo Adalberto, fui allá. No hablamos mucho, eso fue directo. Digo, Dios lo puede hacer el milagro, pero tu mayor milagro ahora mismo es que tú le entregues tu vida a Jesús. Entonces me dijo: sí, voy a aceptar a Jesús, vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús. Hice la oración. Su mamá no estaba ahí, su tío no estaba ahí, no estaba nadie ahí. Hizo la oración, lloró, y yo sentí paz y me preparé para cualquier cosa, porque fui a hacer lo que debí de hacer en ese momento. Y después oré por ella para que Dios hiciera la obra, los médicos y demás. Pero yo tenía paz. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en la eternidad. Yo creo en la salvación. Yo creo que Dios puede enviar a alguien para que tú escuches por última vez acerca de la salvación. Estoy feliz porque oramos y me dieron la buena noticia de que la operación fue un éxito, después de haberla rechazado en 3 clínicas allá por lo complejo de la operación. Pero Dios obró, hizo la obra y me dijo que iba a dar el testimonio cuando se recupere aquí. ¿Cuál testimonio? Que el gran yo soy provocó ese momento a solas para que ella le recibiera. Ese es el mayor milagro, que una persona se haga consciente de su pecado y que se arrepienta y que le entregue su vida a Jesús. Veo que la iglesia tenemos que hacernos conscientes del pecado. Mira esto: si nosotros como iglesia nos hacemos conscientes del pecado, automáticamente pase una situación, como estamos conscientes del pecado y de las consecuencias del pecado, resolverla. No porque yo tenga la razón, sino porque no puedo poner en juego mi salvación. Resolverla porque le entregué a mi vida a Jesús, y yo quiero que si afuera el diablo no me agarró, pues no me agarre aquí adentro. Porque sería tonto eso.
de que dentro de los caminos de Dios y dentro de la iglesia yo caiga en la trampa que no caí fuera de Dios. Conciencia. Mateo capítulo 6 versículo 9. Mira lo que dice la palabra aquí. Jesús está enseñando a los discípulos a orar. Una oración que no la sabemos todos, pero creo que todos debemos de meditar en ella. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas no permitas que cedamos ante la tentación. Oiga esto. Primero dice, perdónanos como nosotros hemos perdonado al que ha fallado en contra de nosotros. Y después dice que no cedamos a las tentaciones. Nadie puede decir que está exento de tentaciones. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de las tinieblas. Y ellos no duermen. Dice aquí la palabra: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdona a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si tú, ¿dónde está? ¿A quién lo han ofendido alguna vez? Eso es normal. Tócale a alguien, eso es normal. Eso es normal. Miren, mis hijos, hasta que no entendamos, oigan, que nosotros ofendemos y que a nosotros nos ofenden, hasta que no entendamos eso, vamos a tener un almacén de pecados guardados ahí. No, familia, miren, esto es sencillo. Esto no hay que buscarle la tercera dimensión. Mire, pero si te niegas a perdonar a los demás, escuche esto. Si la Biblia dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿por qué tú crees que la Biblia dice, pero si te niegas a perdonar a los demás? Porque hay gente que te hacen cosas que tú no quieres perdonarlo. Eso es normal. Pero la Biblia dice que si tú te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Y qué pasa si Dios no perdona nuestros pecados? ¿Vamos a vivir la vida eterna con Él? Señores, para poder perdonar ciertas cosas hay que uno estar bien machacado, bien procesado. ¿Quién me dice amén a eso? Hay cosas que no merecen perdón, pero usted debe de perdonarlas, porque esa es una instrucción de parte de Dios. Entonces, yo quiero que vaya conmigo al pasito. Mire. Cuando nosotros en la iglesia justificamos del por qué no vamos a perdonar cierta acción que alguien tuvo con nosotros, nosotros teniendo la razón, no vamos a heredar la vida eterna. Oiga esto. Usted tiene la razón y es como usted dice, pero si usted no perdona, no tiene la vida eterna. Lo único que se va a llevar va a ser la razón, pero no la vida eterna. Con Jesús no te la vas a llevar. Este es el camino donde usted tiene que ceder, teniendo la razón o sin tenerla. Este es el camino donde usted debe de perdonar, teniendo la razón o no teniéndola. ¿Por qué? Por ellos, no. Porque usted ha madurado y porque usted respeta lo que dice la palabra de Dios. Porque usted se somete a lo que dice la palabra de Dios. Porque usted quiere agradar a Dios, simple y llanamente por eso. No lo estoy haciendo por lo que pasó, lo estoy haciendo por lo que se me reveló. ¿Qué hace la religiosidad? Nos enseña la oración, nos la sabemos, la oramos, mas no la vivimos. Mas no la vivimos. La ofensa es el material de hacer madurar la iglesia.
La ofensa es el material de hacer madurar la iglesia. Y le voy a decir algo. Miren, eso no está en su control. Déjame repetirlo. Eso no está en su control. Quiere decir que eso va a pasar, porque va a pasar, no importa qué tanto usted ore, va a pasar. No importa qué tanto usted ayune, va a pasar. Va a pasar, y si usted no se prepara para lo peor, no se prepare para lo mejor. Eso es ser iglesia. Tócale a alguien y le te van a ofender y tú vas a ofender. Pero acuérdate que es para que practiques el perdón. Es para eso. No se practica el perdón diciendo perdóname. Se practica el perdón cuando te duele decir perdóname. ¿Está aquí conmigo? Mira la revelación que me da la pastora ahora. Vayan a conectarla ahí. Es verdad. ¿Cuándo fue que Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando estaban en la cruz, con los clavos, con las heridas, con la sangre desangrándose, Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Señores, vivir la palabra es un desafío. Por eso es que la iglesia es un lugar de entrenamiento, porque cada quien sabe quién lo ofendió y cómo lo ofendió. Y a veces usted lo ofendieron y quien lo ofendió ni cuenta se dio. Por eso es que la iglesia tiene que entrenarse de manera personal, para que cuando llegue ese momento usted pueda tener la madurez de decir: me airé, me enojé, pero no voy a dejar pasar un día más. No voy a dejar pasar un día más sin tener el derecho legal de poder adorar, con todos los cielos abiertos, sin ninguna oposición, sin nada que pueda quitarme la paz. No orar sabiendo que hay problema. Así que de nada vale que una persona avance en estos caminos arrastrando ofensas y pecados. Porque una gente puede avanzar porque se aprendió la lección de la adoración y de la oración. Puede hacerlo porque es algo que usted lo aprende. Pero no quiere decir que el hecho de que usted lo haga que esté legalmente delante de Dios. Por eso es mejor detenerse y resolver la condición que te causó el malestar y a continuar como que nada ha pasado, porque abre una puerta en el mundo espiritual en contra de ti mismo. Porque vuelvo y te repito, ¿cómo operan las tinieblas en la vida de una persona? Cuando una persona le da legalidad. ¿Qué es una legalidad? Estoy ofendido, me herí, y tú tienes la razón, pero no resuelve el problema. Tú tienes una puerta abierta. No te estoy quitando la razón, tú la tienes. Pero si tú no resuelves el problema, hay una legalidad. Veo alguna gente seria. Mateo 5:23. Mateo 5:23. Mire lo que dice la palabra aquí en Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Eso está escrito en la Biblia. Eso está escrito en la Biblia. Y yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. ¿Qué quiere decir esto? Que la honra a Dios debe de esperar hasta que usted resuelva su problema. Tenemos que entrar en esta revelación para poder ser iglesia. Porque no podemos dejar pasar por desapercibido cómo están nuestros sentimientos, cómo están nuestras emociones, cómo están las heridas, qué es lo que está operando dentro de nosotros.
La verdadera libertad es estar libre en su corazón. Esa es la verdadera libertad. No tener cuenta pendiente con nadie. ¿Y usted sabía que se puede? Sí se puede. Sí se puede. Este es un camino que demanda una continua restauración. Me restauré hoy, me preparo para restaurarme mañana. Eso usted lo puede edificar en Rambo 3 y 4. Si usted ve la película de Rambo, él solo para un ejército entero. Lo cortan y él agarra el cuchillo, abre la cosa de arriba, saca un hilo, una aguja y se cose. A mí me duele cada vez que él se cose. Pero así es la vida. Usted no puede quedarse herido, usted tiene que restaurarse. Para poder continuar, usted tiene que ayudarse. Para poder continuar, usted tiene que sanarse. Para poder continuar, ¿por qué? Escúchame algo. Porque en la vida hay guerras que usted no se ha buscado. Están ahí para ti. ¿Dónde están los que no salen de una cuando entran en otra? Tú no lo has decidido, pero es que es un estilo de vida. Mientras estamos en esta tierra, usted va a tener que enfrentar situaciones en la vida. Cuando usted está en esta tierra, no crea que usted va a estar en paz constantemente. Usted va a estar en guerra. Aunque en medio de la guerra usted esté en paz. ¿A dónde es que está el problema? Cuando pasó algo y por lo que pasó usted se detuvo y dejó de avanzar. Usted puede detenerse, pero deténgase con propósito, reconstrúyase y continúe. Restáurese y continúe. Perdone y continúe. Arregle y continúe. Le cuento, la vida no lo va a esperar a usted. La vida no lo va a esperar a usted. Y libérate, porque no hay nada perfecto en esta vida, solamente Cristo Jesús. No hay nada perfecto, solamente Cristo Jesús. Así que el que te dice yo no cometo errores, ya está revelándote el error que tiene. Yo no sé usted, pero yo de manera personal no salgo de una. No, yo no salgo de una. Le digo la última. Yo siempre le comenté a la pastora. No, eso no lo voy a decir. No quiero abrir el corazón para que después no me juzguen algunos aquí. Lo digo, como quiera me juzgan, entonces vamos a decirlo como quiera, hombre. Vamos a decirlo como quiera, hombre. Pues resulta que yo cumplía años y mi mejor cumpleaños de toda mi vida fue este cumpleaños, junto con la pastora, el mejor de todo. El mejor, yo se lo dije a ella, para mí el mejor de todo, con una cosa tan sencilla, con cosas sencillas. Yo estaba feliz hasta con una vejiga que había en mi oficina. Eso era una felicidad, porque al final descubrí que la felicidad es una decisión tuya. No es de nadie, no es para nadie, es tuya. Y me sentí tan bien, pero tan bien, que saliendo de aquí llegué a mi casa y esa felicidad duró de aquí a mi casa. Nada más. ¿A quién le ha pasado que hay felicidad que te duran un par de minutos nada más? La mayor felicidad. Cuando yo empiezo, que la pastora está ahí, empieza a abrir los regalos que me hicieron. Yo tengo un par de años diciendo que no quiero algo, y me regalaron eso que yo no quería. Me regalaron un perrito que yo no quería,
Pero no porque yo no amo los animales, yo amo los animales como usted no se imagina. De hecho, yo no quería perrito porque yo llevé 2 perros en mi casa que no me lo aceptaron. Y yo me herí. Tenía esa herida. No me aceptaron mi perri. La aceptaron y la amamos, pero eran grandes, ¿cómo eran? Pastor alemana. Entonces ellas jugaban y la niña estaba muy chiquita, pero cuando jugaban la niña corrían porque la tumbaban y la pastora no quería la perrita. Y yo hacía de todo para dejar mi perrita, mi perro, y no me lo dejaron. Eran grandes. Uno se me fue porque se abrió el portón y salió. Y el otro ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Después de ahí yo dije, no quiero perro en mi casa. Y se murió de la tristeza porque yo no estaba con él. Y cuando me dieron ese perrito, yo sabía que yo estaba herido. Digo, ya aquí se acabó la felicidad, el cumpleaños. No me estoy saliendo del tema, escuche bien, escuche bien. Digo, no quiero perro. De esa puerta para afuera de mi habitación. Y ella, toda una felicidad, hicieron un comité en contra de mí. Yo solo, no sabía con quién unirme, yo estaba solo. Imagínate tú, 4 para uno solo. Pues dejaron de hacerme caso a mí. Tú eres el Peter para acá, Peter para el perrito, más importante que yo ya en la casa. Pues el perro no quiere. El perro es cariñoso, pero él nada más me mira y se ríe. Como estoy aquí, que me atienden y me dan de todo. ¿Qué? Te gané. Pero la pastora es que lo atiende y las niñas. Yo todavía estoy en el proceso de adopción. Todavía no le he aceptado, pero le compré todas las cosas porque hay que cooperar. Pero no es que lo he aceptado. Yo estaba, miren esto, yo estaba en el altar hoy, bien de madrugada, 3 de la mañana por ahí, y yo reviso siempre la habitación y como a las 4 y pico, a las 5, yo siempre entro a todas las habitaciones. Y cuando yo abro, el perrito está ahí mirándome en el cuarto de la niña. Y usted sabe lo que yo hice. Prendí la luz, chequeé que todo estaba bien. Esas son cosas que nadie sabe, el Espíritu Santo y yo. Y ustedes que se lo digo ahora. Y abrí mi puerta. En la habitación mía estaba la pastora orando. Lo dejé ahí y cerré. Porque coja mambo, porque ella quería el perro, ¿verdad? Lo saqué de un lado y se lo dejé en la habitación y me fui para el altar a reírme. Pero ¿qué le digo algo? Le voy a decir algo. A veces hay cosas que usted cree que son malas, pero si algo te hace sonreír es porque es bueno. Y a veces Dios obra de manera impredecible en nuestra vida. Peter, eso no quiere decir que yo te esté aceptado todavía. Estoy hablando del testimonio. Mis hijos, las ofensas son reales y son una carnada del enemigo. Diga conmigo, carnada. ¿Qué pez se da cuenta que eso es una trampa si la carnada es inofensiva? La ofensa muchas veces es inofensiva, pero cuando el pez muerde la carnada, perdió la vida. Perdió la vida porque lo van a sacar de su hábitat. Entonces, en estos caminos nosotros tenemos que estar atentos a las pequeñas cositas. Oiga esto, en estos caminos tenemos que estar pendientes a las pequeñas cositas, porque el pecado se disfraza de santidad. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que el diablo se viste de ángel de luz? Nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros no podemos permitir que el pecado entre
Porque si el pecado entra, no vamos a tener justificación delante de Dios. Cuando el pecado está presente, el camino se hace pesado. Cuando te deshaces del pecado, el camino se torna ligero. Porque el pecado es una carga que tú llevas. Pero cuando tú te arrepientes y te liberas de esa carga, tú puedes respirar. Puede fluir el aire en ti sin problema. Es necesario que usted sepa que el pecado provoca que la presencia se aparte. La presencia de Dios se aparta y la gracia de Dios se aparta también. Porque la presencia de Dios reposa en las personas que están viviendo una vida de arrepentimiento. Vuelvo y lo repito porque nos vamos a equivocar en el camino, pero cuando hay un arrepentimiento continuo, hay una liberación continua sobre su vida. Ahora, quiero que esté consciente de algo. Présteme atención, tócale a alguien y está consciente de esto. El pecado siempre querrá pelear para tener su espacio dentro de ti. Siempre querrá pelear para tener su espacio dentro de ti. Y eso tú no lo puedes permitir. Recuérdate algo, el pecado es sutil. ¿Cómo es el pecado? Y trabaja a través de la presión. El pecado trabaja a través de la influencia. Cuando usted busca la palabra presión, va a encontrar que es una fuerza que ejerce sobre nosotros, la mayoría, capaz de modificar nuestros pensamientos, sentimientos, conducta y valores. ¿Usted escuchó eso que yo le dije? Yo se lo quiero repetir y que usted haga conciencia de esto. La presión es la fuerza que ejerce sobre nosotros, la mayoría, capaz de modificar nuestros pensamientos, sentimientos, conducta y valores. Yo vi un estudio científico en una universidad que me impactó. Hicieron un estudio donde había un salón donde iban a recibir una charla y todo el salón se había puesto de acuerdo con el profesor para decir que ese cuaderno era verde. Yo no sé quién de ustedes vio eso. Verde. Llega el estudiante con el que se iba a hacer el experimento y el profesor pregunta: ¿de qué color es este cuaderno? Verde, todo el mundo. Y a él lo señalan. ¿Y usted qué dice? ¿De qué color es? Y él se queda mirando a todo el mundo, viendo que era rojo, y él dice verde como los otros. ¿Por qué? Porque la presión de la gente cambia tu forma de pensar, modifica tus pensamientos, modifica tus sentimientos, modifica la conducta, modifica todo. Modifica todo. Aún tú teniendo una verdad, tú la sueltas y asume la del grupo. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien claro con Dios. Escúcheme, tenemos que estar bien claro con Dios, porque en Israel eran 3 millones de personas contra 2. Josué y Caleb nunca cambiaron lo que dijeron porque estaban persuadidos de lo que Dios le había hablado. Pasaron los años 40 y al final, ¿quién tuvo razón? Porque ellos no cedieron por la relación que tenían con Dios. Entonces, ¿qué es la influencia? Cualidad que otorga la capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder por alguien o algo. Posibilidad que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno. Por eso es que una persona que era buena cambia por la presión de grupo. Por ejemplo, yo voy a decir algo aquí que va a sonar un poco pesado, pero lo tengo que soltar. Hay padres aquí que tienen que urgente cambiar sus hijos del colegio donde lo tienen. No es orar por ello, es sacarlo de ahí y ponerlo en otro.
Y siento ese silencio así, mira, profundo. Claro, porque cambiarlo, no te imaginas que la influencia que tiene el niño o la niña es lo que le ha cambiado su conducta, que no era la que él tenía antes. Esa influencia ha provocado que su comportamiento sea alterado. Su pensamiento se ha alterado, su comportamiento se ha alterado. Entonces, la influencia es una de las herramientas que el enemigo utiliza para cambiarle la forma de pensar de la gente. Entonces, una mujer decente, honesta, pero en necesidad, se reúne con una que no es decente, agarra la influencia y esa persona buena, decente, termina en prostitución. Pregúnteme cómo. Porque le dijo, esto tiene un poquito de malo, pero también tiene un poquito de bueno. Y cuando usted mezcla un poquito de malo con un poquito de bueno, eso se llama mezcla. Y donde hay mezcla hay pecado. Y donde hay pecado hay muerte. Y donde hay muerte hay destrucción. Y donde hay destrucción hay una disipación del pecado.